Profe, doctora, ¿me escucha? Creo que tiene su micrófono apagado. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctora. Doctora, Sí. ¿será que podemos empezar con la corrección que teníamos pendiente de la semana pasada? Bueno, yo les voy a pedir una cosa. Para mí, lo más importante son las clases. El examen ustedes ya lo han dado. Está ahí. Vamos a ver todo lo que ustedes quieran. Pero para mí, mi responsabilidad la tengo en darles la clase. Y la clase de hoy es una clase muy actual, yo creo que les va a gustar porque porque traje la respuesta, porque la clase hoy realmente se basa en la respuesta inmune al COVID-19, que yo creo que puede ayudarles a cada uno a entender mejor esta enfermedad que todos estamos hoy sufriendo. Sí, Doctora, doctora. buen A día. nosotros nos parece también súper importante las clases, pero la retroalimentación del examen nos ayuda a comprender mejor los temas en los cuales nos equivocamos. Es más, por ese lado que le insistimos tanto con la Bueno, corrección del examen. me parece bien. Yo no digo lo que no vamos a ver. Vamos a ver, pero yo quiero sacarme primero la clase de encima. Por favor, les pido, ¿sí? En todo caso, podemos terminar la clase unos 30 o 40 minutos antes de Dale. que sea la hora, si Genial, podemos hacer, en vez genial, de estar genial, posponiendo. genial. Ahí está. Eso sin problema. Dale. Me cortan la clase y me dicen, doctora, vamos, o profesora, empezamos a ver, a hacer esa retroalimentación. Vale. Perfecto, doctora. Gracias. ¿Está? ¿Estamos de Perfecto. acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno. Gracias. Un ratito, por favor, acá me necesitan. Tengo 200 pacientes esperando en coches, hay una cola larguísima, o sea que estoy con 200 por 400 problemas encima. Por favor, les pido que me ayuden, ¿sí? Acá me necesitan. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Quiero cerrar esto, pero tengo abierto mi... Bueno, siguen entrando gente. Bueno, un gusto estar hoy con ustedes de nuevo y en este momento lo que hacemos es ya integrar aquellos conocimientos básicos que hemos visto al principio
de estas clases de inmunología. Y en el programa tenemos la inmunología en todos los procesos infecciosos. Y que no encontré mejor forma de poder hacer esta clase considerando esta pandemia que a todos, yo creo que a cada uno, de alguna manera u otra, nos toca, y nos toca de una manera muy fuerte. En nuestro caso, estando al servicio con los PCR, les puedo asegurar que es una responsabilidad muy grande. Estoy durmiendo apenas unas 6 horas y hay un gran cansancio en cada una de las personas que estamos prestando este servicio. Y no les quiero tampoco fallar a ustedes como profesora, a ustedes como alumnos. Por eso estoy acá cada lunes junto a ustedes. Aunque, en serio, y créanme, que preparar estas clases se me hace muy difícil en este momento de pandemia. Por eso les pido mucha comprensión de parte de cada uno de ustedes. Porque yo sé que cada uno está sufriendo esta situación. Bueno, en la respuesta inmune al SARS-CoV-2, ¿cuál es la situación global en el mundo? Traje esta diapositiva. Esta diapositiva es realmente, no está totalmente actualizada, es aproximadamente de hace un mes, y hay a 17 millones de casos en el mundo. Los países con mayor cantidad de números de casos son Estados Unidos, en nuestro continente Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. Hay mayor a 680.000 muertos. Los países con el mayor número de muertos, Estados en nuestro continente Brasil y México. En nuestro país, al día 29, hoy estamos 31 realmente, tenemos 16.474 casos confirmados, 7.326 casos activos, 8.854 recuperados, 294 fallecidos. Se han hecho 188.559 pruebas de PCR real time. Hay 19 casos de COVID por millón de población en el mundo. De manera que esto realmente una situación que nosotros no esperábamos, nadie esperaba, y nos llegó así de repente.
Acá el COVID, está mal esto. Se tiene la primera experiencia del mundo con la familia de los coronavirus, data de los años 2002, 2003, con el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y en el 2011 con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS. El agente causal de ambos fueron identificados como coronavirus de origen zoonótico dentro del género de los beta coronavirus. Esto es, fueron transmitidos de animales a humanos, causando enfermedades respiratorias severas en áreas endémicas. A nosotros no nos había llegado. En diciembre de 2019, otro coronavirus fue identificado en pacientes con enfermedad infecciosa respiratoria en Wuhan, Hubei, provincia de China, con una capacidad impresionante de transmisión de un ser humano a otro ser humano, y sobre todo en la China, donde todos viven, donde hay una superpoblación, todos tienen un contacto muy cercano. Esta enfermedad, a la que llamaron coronavirus 2019, COVID-19, se ha extendido rápidamente por todo el mundo y fue declarado como una pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. A nosotros nos llega la enfermedad aproximadamente en este momento, aproximadamente el 8 a 10 de marzo. Bueno, hasta el 28 de agosto de 2020 hemos visto la cantidad de casos de COVID reportados en el mundo. También hemos visto la cantidad de pacientes que han muerto de esta infección por este virus, síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus, que tiene el nombre porque causa una enfermedad respiratoria severa, sobre todo en aquellas personas adultas mayores y con enfermedades de bases que constituyen las más vulnerables a este virus. El mercado de mariscos de Wuhan fue cerrado en la provincia de Hubei, China, el 10 de enero de 2020. Estaba vinculado al brote de la neumonía causada por la nueva cepa del virus. La estructura del coronavirus. El SARS-CoV-2 es genéticamente similar a los coronavirus previamente conocidos y pertenecen a la familia Coronaviridae, al subgénero Sarbecovirus. El SARS y el MERS son Sarbecovirus y dan una enfermedad, es así, parecida a lo que es una gripe. En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, es un virus de RNA de una sola cadena, que consta de una nucleocápside con una proteína N que le estabiliza al RNA del virus. Este virus está envuelto por una cubierta o envelope
en la que se destacan las proteínas o glicoproteínas E, y por una segunda cubierta, que es la membrana de glicoproteínas, que llevan las proteínas M. En la superficie, sobre la membrana, la membrana de este virus, se encuentra la glicoproteína spike en forma de púas o como unos clavos o espigas, también le llaman, que les da su forma característica como de una corona, de donde viene su nombre, coronavirus. De manera que en el virus existen 3 proteínas que son fundamentales. La proteína E, la proteína de la nucleocápside N, la proteína M y la proteína S de las espigas o de los clavos o púas del exterior. De la estructura genómica del SARS-CoV-2, cada una de estas proteínas que hemos mencionado están codificadas en el RNA viral. Y el RNA viral, en su secuencia, se vio que tienen una región a la que llamaron ORF1A, Open Reading Frame, ORF1B, también que es el Open Reading Frame B, y otras regiones que corresponden a los genes que codifican para la proteína S, al gen que codifica para la proteína del envelope del virus, el gen M y el gen N de la nucleocápside, el gen M de la membrana. Al realizar la técnica de PCR real time, los genes que se determinan son por lo menos los que usamos dentro del laboratorio y que son los que tienen mayor sensibilidad, son los genes N, E y RDRP. Los genes N y E son los genes que aparecen en todos los coronavirus. El gen específico del SARS-CoV-2 es el gen RDRP, que se encuentra como una partecita, digamos, del gen ORF1AB. Y podemos ver lo mismo que coinciden el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 en los genes que codifican para la membrana, los genes que codifican para el envelope y los genes que codifican para la nucleocápside, el gen N, el gen E, el gen M. En el ORF es donde tenemos el RDRP, que es específico del SARS-CoV-2.
El RDRP es el gen que codifica para una polimerasa RNA dependiente del RNA. Es una polimerasa de RNA dependiente del RNA. Entonces, este gen RDRP es el específico para el SARS-CoV-2. El gen E y el gen N se encuentran en todos los sarbecovirus. De la inmunidad frente a los virus. Los virus, todos, son microorganismos intracelulares, deben de ingresar dentro de la célula, que usan los componentes del ácido nucleico y la maquinaria sintética de las proteínas del huésped en el cual infectaron para replicarse y diseminarse. Los virus suelen infectar a varios tipos celulares usando moléculas celulares normales de la superficie como receptores para entrar en las células. De manera que existen receptores que reconocen a una región del virus, que permiten que estos virus puedan ser endocitados y entrar al núcleo, adueñarse de ese núcleo y empezar la síntesis de proteínas virales. En el caso del SARS-CoV-2, el ingreso se hace a través de las proteínas S del virus. Las proteínas S del virus son reconocidas por los receptores de las células epiteliales que son los receptores de la enzima convertasa de angiotensina 2, AC. Enzima convertasa de angiotensina 2, AC2. La AC2 presente sobre la superficie de las células epiteliales respiratorias, se unen a ellas a través de las espigas de las proteínas S que están sobre la superficie del virus, y este proceso es dependiente de una serina proteasa transmembrana 2, TMPRSS2, que exciende a la proteína que exciende a la proteína S en S1 y S2. S2 permite la fusión del virus a la membrana celular. De esta manera, por endocitosis, entra el virus a la célula, inicia su proceso de replicación y el proceso de transcripción de proteínas. Y de esta manera, nuevas moléculas virales se van formando en el retículo endoplásmico que llegan hasta el aparato de Golgi, y a partir del aparato de Golgi, las vesículas llegan hasta la superficie para ser liberadas al medio ambiente. Y de esta forma se forman
miles y miles de nuevos SARS-CoV-2. Una vez que el virus haya sido inhalado, entra a las células epiteliales de la cavidad nasal, como hemos visto, a través de los receptores AC2 e inicia su replicación. Estamos entonces en el proceso, en la fase asintomática que dura de 1 a 2 días. Durante esta fase, el virus se multiplica en el tracto respiratorio superior hasta que llega al tracto respiratorio inferior. Dentro de los 5, realmente diría yo, a los 14 días, los síntomas del COVID-19 empiezan a aparecer. Fiebre, tos seca, faringitis, fatiga, dificultad respiratoria, anosmia, falta del gusto. Una vez que el virus llega al tracto respiratorio inferior, los pacientes presentan una respuesta inflamatoria que conduce a la sepsis viral, acompañada de otras complicaciones, como el edema pulmonar, el síndrome del distrés respiratorio, ya tiene que entrar en terapia, falla de diferentes órganos y muerte en el peor de los escenarios. La severidad de la enfermedad es mayor en personas adultas, personas adultas mayores y con enfermedades de base, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, asmáticos o pacientes con enfermedades autoinmunes. Acá tenemos la curva de cómo sigue la respuesta inmune a la infección viral. Hay un periodo asintomático, que es el periodo de incubación. Este periodo dura de 5 a 10 días. Una vez que aparecen los síntomas, estamos ante la enfermedad que dura de una semana, que dura aproximadamente 8 a 10 días. Y finalmente el periodo de convalecencia. De manera que esto es la cuarentena de las 14 días, por esto se da hasta este periodo, pero se necesita ese periodo de convalecencia que va hasta aproximadamente un mes. En el periodo de incubación tenemos el contacto con el virus SARS-CoV-2 que va en aumento, y es por esto que se requiere que las pruebas de PCR real time se hagan aproximadamente a los 5 a 7, promedio de 6 días, de 5 a 7, una vez que hayan empezado los síntomas. Porque muchas veces esa prueba de PCR en este momento
realmente no llega a alcanzar a determinar los genes que se buscan en estas pruebas. Son los genes N, el gen E y el gen RDRP. A la una semana aproximadamente de la infección, empiezan a formarse los anticuerpos específicos del tipo de las IgM. Y a los 12 días o 15 días empiezan a aparecer las IgG y también las IgA. ¿Cuánto tiempo duran estos anticuerpos? Es una pregunta que todavía se están haciendo las personas que estudian esta respuesta inmune y no podemos todavía determinar con exactitud. De la respuesta inmune a las infecciones virales, de manera que tenemos en la primera fase la respuesta inmune innata. Como ustedes recordarán de clases anteriores, en esta respuesta inmune innata participan fundamentalmente los macrófagos y las células dendríticas. Los macrófagos activados empiezan a liberar interferones y otras citoquinas que de manera que el interferón, fundamentalmente el interferón de tipo 1, alfa, beta, interfieren fundamentalmente en la replicación del virus. Una vez que, si es que esta respuesta inmune no fue efectiva, entonces se da la respuesta inmune adaptativa, aunque también siempre se da la respuesta inmune adaptativa, solo que la respuesta inmune adaptativa trata de ayudar a esa respuesta inmune innata. Realmente no es que haya sido efectiva. Lo que quiero decir con esto es que si esta respuesta inmune innata ha sido efectiva, lo que sí puede ocurrir es que la enfermedad puede terminar en esta fase. Pero sí siempre se da una respuesta inmune adaptativa. Porque acuérdense que en esta respuesta inmune innata, también las células dendríticas son células intermedias entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. De manera que esas células dendríticas o células presentadoras de antígeno van a ir a presentar a estos antígenos a los linfocitos T, fundamentalmente a los linfocitos T citotóxicos. También, muy importante, en la respuesta inmune innata participan las células NK que son capaces, a través de las perforinas y enzimas, capaces de lisar a las células infectadas por el virus.
La respuesta inmune adaptativa empieza 6 a 8 días después de haberse dado esa respuesta inmune innata, y aquí participan los linfocitos T, que son los responsables de la respuesta inmune celular, y los linfocitos B, que son responsables de la respuesta inmune humoral, que son los formadores de los anticuerpos IgM e IgG contra el virus. De manera que la inmunidad innata frente a estos virus, o a este virus, específicamente el COVID-19, tenemos los macrófagos productores de interferón de tipo 1 y los linfocitos o las células NK. Una vez que se haya dado la respuesta inmune innata, a los 5 días después de la infección vírica, empieza la inmunidad adaptativa funcional y se forman los linfocitos T citotóxicos frente al virus, los linfocitos T CD8, y los también empiezan a activarse. La activación de los linfocitos T induce la activación de linfocitos B, que se van a formar a células plasmáticas capaces de inducir la formación de los anticuerpos. Entonces, en la inmunidad innata tenemos el interferón de tipo 1, que da un estado de protección a otras células presentes y que permiten que no entren el virus a estas células. Las células NK son capaces de actuar a través de sus granzimas perforinas e inducen a la muerte de la célula infectada por el virus. En la inmunidad adaptativa, fundamentalmente los linfocitos T citotóxicos, que son presentados los antígenos procesados por las células dendríticas, a los linfocitos T citotóxicos que ahora van a poder destruir a través también de perforinas y enzimas capaces de dar muerte celular a la célula infectada. Por otro lado, los linfocitos T cooperadores que se forman al activarse la inmunidad adaptativa induce la activación de los linfocitos B específicos hasta la formación de células plasmáticas capaces de producir anticuerpos con una actividad neutralizante que es fundamental para que el virus no llegue hasta las células y la infección. Entonces, la enfermedad, como hemos visto otra vez, acá tenemos otra diapositiva que nos está diciendo lo mismo, puede ser dividida en 3 fases. En una fase presintomática, en una fase sintomática y una fase de recuperación. La replicación viral ocurre al final de esta fase presintomática y al inicio de la sintomática. Entonces tenemos acá aproximadamente 5 días, 5 a 6 días, que es el día que es específico para hacerse la prueba del COVID por PCR. La respuesta inmune innata
se da por macrófagos, células NK, células dendríticas y citoquinas proinflamatorias. Se da a los tres, al inicio, en realidad ya se da al inicio de la infección, y la respuesta inmune adaptativa empieza entre los 5 a 7 días después de haberse iniciado la infección. En la respuesta inmune innata hemos visto que es el interferón alfa 1, el interferón beta, interferón de tipo 1, que son fundamentales como moléculas antivíricas que protegen al huésped del virus, de la infección por este virus. Este interferón es secretado por las células infectadas por el virus. La célula infectada por el virus expresa productos, los PAM, y los receptores de reconocimiento de patrones, fundamentalmente los TLR7, 8, 9 y los TLR3, son capaces de reconocer a esos ARN microbianos, que son ahora PAM, y estos inducen la activación de un factor IRF1 que induce la secreción en el núcleo del interferón, que induce la activación de los genes capaces de inducir la formación del interferón alfa, interferón beta, interferón de clase 1. De manera que la producción del interferón del tipo 1 induce una inhibición de síntesis de proteínas víricas en otras células que están juntas a la célula infectada. También produce la degradación del ARN vírico, la inhibición de la expresión de genes víricos y de ensamblaje del virus. Los interferones de tipo 1, por otro lado, aumentan la citotoxicidad de los linfocitos NK y de las células T citotóxicas CD8 y promueven la diferenciación de los linfocitos T vírgenes en el subgrupo de los TH1 de los linfocitos T cooperadores, como vamos a ver más adelante. Además, los macrófagos también están ayudando en este proceso en contra del virus en la respuesta inmune innata a través de la secreción de la interleucina 6 y de las interleucinas 1 beta. De manera que la respuesta inmune adaptativa empieza en el día 6 al día 8. Y es una respuesta de tipo celular. Los linfocitos T reconocen las células que están infectadas con el virus y aumenta el número, en su número, de tal manera que ayuda a detener el proceso de la infección.
de las células T. Nosotros ya conocemos a las poblaciones de los linfocitos T CD8 citotóxicos que pueden matar el virus y ayudan de esta manera a disminuir a poner un stop, a parar el proceso de infección. Las células cooperadoras CD4 también ayudan a la formación a la activación de los linfocitos B hasta la formación de células plasmáticas que producen anticuerpos específicos contra el virus. Lo ideal sería que se formaran una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes de tal manera que ya los virus no puedan llegar hasta la superficie de las células epiteliales y de esta manera, entonces, impedir la infección del virus. Por otro lado, la destrucción dentro de la respuesta inmune adaptativa, tenemos la destrucción de las células TCD8 a través de las perforinas y granzimas que una vez que estos linfocitos de CD8 hayan reconocido a los antígenos virales que son presentados por el MHC o antígenos de histocompatibilidad de clase 1, y una vez reconocido, estas perforinas o enzimas van formando poros en la célula infectada y estos poros hacen que la célula infectada pueda morir. Hay una extravasación de líquidos, de moléculas, sodio, potasio, y las células mueren. Por otro lado, tenemos las células naive, que haya sido a quien se le haya presentado el linfocito, el antígeno viral a través de las células presentadoras de antígeno a través del MHC de clase 2. Esta célula naive se puede diferenciar entonces en dos poblaciones, en las TH1 que tienen una respuesta proinflamatoria con una gran liberación de interleucinas como la interleucina 1, la interleucina 10, la interleucina 1 beta y otras interleucinas proinflamatorias que son las que inducen la tormenta viral, digamos. Por el otro lado, tenemos la proliferación de los linfocitos TH2. Estos linfocitos TH2 cooperadores son los que promueven con la liberación de las interleucina 2, el interferón tipo 3, interferón gamma, promueven la interleucina 12, promueven a los linfocitos B a la producción a la proliferación clonal y a la formación de células plasmáticas capaces de producir anticuerpos con capacidad de reconocer al antígeno que dio origen a este proceso. Bueno, acá tenemos otra representación de la respuesta inmune adaptativa. Por un lado, tenemos a los linfocitos T CD8 citotóxicos,
que son capaces de reconocer a los antígenos que son presentados por las células infectadas por el virus a través del MHC clase 1, a través de sus receptores TCR, y estos linfocitos T citotóxicos van a actuar fundamentalmente destruyendo a estas células infectadas por el virus, pero además van a formarse linfocitos T, se va a dar una expansión clonal, que van a formarse linfocitos T de memoria, y estos linfocitos T de memoria van a ser capaces de tener una gran cantidad de linfocitos T CD8 dirigidos contra el antígeno viral y con gran capacidad de inducir una lisis de células infectadas por el virus. Por el otro lado, las células dendríticas también van a ser capaces de reconocer a este virus, y estas células dendríticas, después de haber procesado al virus, estas van a poder presentar el antígeno viral a los receptores de las células CD4, al epítope que se encuentra sobre los receptores TCR, que tienen un reconocimiento específico del antígeno viral, por un lado, y esta célula CD4 va a ser capaz de inducir a los TH1 con actividad proinflamatoria, que van a ir a activar a una mayor cantidad de macrófagos y se van a producir una mayor cantidad de interleucinas, como la interleucina 6, que son las responsables de la tormenta de citoquinas, que es un proceso inflamatorio que induce a la enfermedad del COVID-19. Por otro lado, esta TH1 va a actuar sobre estos linfocitos T, y estos van a poder presentar a los antígenos, de manera que el linfocito B, ahora capaz de reconocer al antígeno y activado por estos linfocitos T cooperadores, van a poder llegar a formarse, van a poder tener una expansión clonal también del linfocito B hasta llegar a las células plasmáticas, capaces de inducir la secreción de inmunoglobulinas como las IgM, las IgG y las IgA, específicas dirigidas contra el virus. De esta manera, estos anticuerpos pueden ejercer efectos neutralizantes. La respuesta inmunoadaptativa de las células B empiezan a los 6 a 8 días de la infección. Las células B inducen una respuesta de anticuerpos, producen anticuerpos específicos contra el virus, anticuerpos del tipo de las IgM, que son las primeras que se forman ante una infección y son las primeras también en desaparecer después de unos pocos días. Acuérdense que estos anticuerpos IgM, una vez que reconozcan al virus, van a inducir la activación del complemento, y entonces ahí aumenta aún más el proceso inflamatorio característico de la enfermedad del SARS-CoV-2. Los anticuerpos IgG son producidos al mismo tiempo, 2 o 3 días después de las IgM, y los subtítulos, las IgG
eh, permanecen. Aquí dice por meses o años. Realmente aún no se sabe si estos, a veces, a veces uno tiene en ciertos casos, ante ciertas infecciones, una IgG que te recuerda de por vida que tuviste una primera infección con un patógeno. Pero sin embargo, con el coronavirus aún no está muy claro si estos permanecen durante toda la vida o cuánto tiempo permanecen o si uno puede volver de nuevo a tener una reinfección ante el virus. Y la formación de las células de memoria. Una vez que la infección haya terminado, las células T y las células B declinan en números, pero quedan las células de memorias, que son las que van a responder de una manera más rápida ante una reinfección. La memoria responden rápidamente si entran en contacto con el mismo virus, matando al virus y acelerando la respuesta de los anticuerpos. La respuesta adaptativa de las células B, aspectos críticos de los anticuerpos. Bueno, aquí es donde se hace la pregunta. Si los anticuerpos son anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos formados contra el virus. Esto es, bloquean la entrada del virus a la célula. Esa es una pregunta que aún se siguen haciendo. Los anticuerpos se desarrollan contra diferentes proteínas y partes del virus. ¿Se acuerdan ustedes? Las diferentes proteínas del virus, la proteína E, la proteína M, la proteína S. Realmente los anticuerpos se deben de formar fundamentalmente los anticuerpos neutralizantes contra esta proteína S, porque es la proteína S la que reconoce a los receptores de las células epiteliales, a los receptores AC2, y a través de esto es que entran dentro de la célula. ¿Qué cantidad? ¿Cuánta cantidad de anticuerpos se producen? Es un buen título, son altos, son bajos, no se sabe. La duración, ¿cuánto dura después de la infección? También queda todavía sin ser respondido. Otro aspecto de las proteínas es que los virus pueden mutar a través del tiempo, de manera que en las proteínas virales pueden cambiar. Los anticuerpos se producen, pueden no reconocer al antígeno, que ellos vuelven a encontrarse de nuevo, porque como ha mutado, entonces no le reconocen. La importancia de este fenómeno aún no se conoce para el COVID-19. De manera que de los anticuerpos, el más importante serían los anticuerpos neutralizantes contra la proteína S. La proteína S, que de esta manera, entonces estos anticuerpos estarían previniendo la entrada del virus a través de los receptores AC2 sobre las células epiteliales. Los otros tipos de anticuerpos no son anticuerpos neutralizantes efectivos. De las pruebas para el COVID-19, ustedes me dicen si es que estamos a tiempo, cortamos o seguimos. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, doctora. ¿me escuchan? Hola, Hola, profe. Sí, se te escucha. ¿cortamos esto o seguimos? Yo creo que sería bueno ver la corrección, profe, para tener tiempo. Dios mío, bueno, me impresionan realmente. Yo hubiera querido terminar. Voy a terminar en 5 o 10 minutos, ¿sí? Dale, profe. Gracias.
La diferencia entre tenemos dos tipos de pruebas serológicas. Las pruebas, ahora realmente ya yo creo que es un buen tiempo para empezar a hacer los estudios serológicos, pero crearían muchos problemas porque aún con las pruebas de PCR tenemos problemas y que salen positivos, negativos, pero esto es por lo que hemos visto, en qué tiempo tenemos que tomar las muestras. La PCR, real time, nos detecta material genético del virus y nos dice si una persona está infectada con el COVID-19. Las pruebas serológicas detectan anticuerpos y pueden indicar si una persona tiene una infección que tuvo una infección con el virus COVID-19 en el pasado. Pero los anticuerpos no pueden diferenciar entre anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes, solamente anticuerpos. No sabemos si están dirigidos contra los S, contra las M, contra las E. Además, después también se habla mucho, existen métodos de quimioluminiscencia, por ejemplo, que hoy sí se pueden detectar, no sé, la cantidad de anticuerpos, pero las pruebas rápidas solamente te pueden decir si son positivas o negativas. Hasta hoy las pruebas rápidas no están permitidas por el ministerio. ¿Qué nos dice una prueba positiva? Una prueba positiva nos dice que la persona fue infectada en el pasado con el virus del COVID-19. Que si tenemos IgM, que la infección fue reciente. Que si tenemos IgM, también podemos tener IgM e IgG. Entonces, si ambas son positivas, la infección fue reciente. Si IgM es negativa, pero IgG es positiva, la infección ocurrió hace más ya de 3 semanas. ¿Qué nos dice una prueba negativa de anticuerpos? Que la persona no estuvo infectada, o que la persona recientemente estuvo infectada y aún no se formaron anticuerpos, o que la persona no fue capaz de inducir la formación de anticuerpos. Por lo tanto, una prueba negativa no nos dice si una persona fue susceptible a la infección. De ahí que es relativo la importancia de la determinación de los anticuerpos. La mayoría de los pacientes con COVID-19 desarrollan anticuerpos de 1 a 3 semanas después de haber empezado los síntomas. Esto es cuando los pacientes empiezan a recuperarse. Parece ser que los pacientes que desarrollan enfermedades más severas, en esto aparecen más altos niveles de anticuerpos neutralizantes importantes. Los pacientes con asintomáticos o enfermedades ligeras tienen bajos niveles de anticuerpos neutralizantes o aún niveles indetectables. Recientes estudios han demostrado que los anticuerpos neutralizantes pueden desaparecer después de los 3 meses. La presencia de anticuerpos contra el COVID-19 significa que una persona está inmune y protegida de la infección, de volver a infectarse. Aún no sabemos esto. Para el COVID-19 no se tienen todavía datos confirmados si los anticuerpos protegen, qué niveles de anticuerpos son requeridos y cuán larga es la protección por estos anticuerpos. De la inmunidad en rebaño. De la inmunidad en rebaño, ¿a qué es lo que se refiere? Es la protección indirecta de los individuos de una enfermedad infecciosa
cuando una alta proporción de la población es inmune. Entonces, las personas que han sido infectadas o que no hayan tenido una buena respuesta inmune están protegidas, porque la respuesta inmune de la población, entera, digamos, es muy baja, y entonces es muy baja la transmisión de persona a persona. Pero también esto de la inmunidad en rebaño está por verse. Y del certificado inmune, que también se hablaba, a ver si ya estoy inmunizada y esto ya me dice que yo ya estoy libre de infección, no se puede concluir aún hoy. Bueno, ¿cuáles son cómo me puedo proteger yo mismo y a los otros estando en casa y aislado una vez que no me sienta bien? Aun cuando tenga síntomas ligeros, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón por 40 segundos, o con alcohol por 20 segundos. Cubrirse la nariz y la boca con con el cubrebocas, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, mantener una distancia mínima de al menos de 1 metro de otros, estar siempre en lugares, si uno va a estar con otras personas, estar siempre en lugares ventilados y usar esas máscaras cuando va a ser una distancia, si esa distancia de 1 metro no es posible. Usar las máscaras quirúrgicas o médicas si es una persona de riesgo, y lavarse y desinfectarse las manos siempre. De las vacunas pueden ser patógenos atenuados, patógenos inactivos, alguna subunidad derivada del patógeno, un antígeno recombinante viral, péptidos, vectores o ácidos nucleicos propios del virus. La ruta es la inyección. Bueno, y esto es lo que se determina cuando hacemos la PCR en el laboratorio. Acá podemos ver el gen E, que es el que se determina. Acá vemos de otro paciente. Este paciente, aquí está, este es el punto de corte. Cuando los genes aparecen por debajo de esto, el resultado es negativo para el gen E. El gen RDRP, ¿se acuerdan que les dije que es el gen específico del virus? Es positivo, si apareciera debajo del threshold, entonces es negativo. Y el gen N es positivo. Bueno, y con esto doy por terminada esta clase. Bueno, ahora hemos terminado. Si tienen algunas preguntas, o ahora sí podemos ir a ver el examen. Vamos a ir a ver el examen. El examen les preocupa más, ¿verdad? Hola. Hola. Sí, doctora, le escuchamos. Bueno, ahí está el examen. ¿Qué quieren ver del examen? Doctora, el tema número 1, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, en mi número 1, ¿verdad? No es ese. Bueno, decime cuál y yo voy a ese. Espere, busco un minuto. Si alguien tiene otra, ya así nos vamos. ¿Cuál es? Decime, yo ya sé, decime.
¿Quién habla ahí, por favor? El que habla de la presentación de antígenos por el TCR a los MCH, que es el primer paso de qué proceso es la pregunta. Ok. Ante un proceso infeccioso. No. Dice luego que en la presentación por TCR al MCH es el primer paso de un proceso y la respuesta tenía que poner cuál era el proceso. El paso entre la inmunidad innata y la adaptativa. No. El reconocimiento, la activación del complemento, de los componentes, la característica, cuál es el linfocito, la vía alterna, cuál de los siguientes elementos. El proceso se inicia. El proceso se inicia. Ese mismo, doctora. Bueno, dale, pregúntame. Doctora, usted en su clase y en el libro también menciona que para la proliferación y diferenciación de células efectoras se requieren 3 pasos: el reconocimiento de antígeno por TCR, la coestimulación y la citosina. Entonces yo creo que sería correcto que proliferación de linfocitos T podría ser una respuesta correcta también, porque... A ver, lo que te déjame dice ahí, ver, porque no tengo acá. El proceso que se inicia cuando una célula T reconoce al antígeno presentado por el HLA de clase 2 de las células, oye, vimos otra vez eso, de la célula presentada al antígeno, es conocida como, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Te dice perfectamente ahí. sí, doctora, pero el proceso también podría ser la diferenciación y proliferación. En el libro y en su clase también ¿Cómo se llama? ¿Cómo el proceso reconoce de la célula presentada es conocida como? ¿Cómo se reconoce? Es conocida como reconocimiento antigénico. Ahí está, demasiado fácil. Pero como usted mencionó en su clase, la proliferación y activación requiere 3 procesos y mencionó los 3. Y ese La sería el primer proliferación ya proceso. viene después, eso ya viene después, la proliferación del linfocito, pero el proceso se inicia cuando se reconoce, el proceso que se inicia cuando una célula T reconoce al antígeno presentado por el HLA de clase 2 de la célula presentada al antígeno, es conocida como reconocimiento antigénico, no hay nada que discutir ahí. Y el reconocimiento ¿Okay? ¿Cuál es otra antigénico... pregunta, por favor? Bueno, gracias, profe. Doctora, yo tengo también una pregunta sobre ese tema. ¿Viste que al leer vos el ítem, o sea, yo realmente al leer me confundí un poco porque en el ítem ya te dice que reconoce al antígeno? Entonces Por lo que yo eso, me puse, sí, lo que yo me puse a pensar es, el proceso que se inicia cuando la célula T ya reconoce es el proceso de coestimulación, porque en el ítem ya te dice que reconoce. Capaz sea un error mío, pero yo al leer de esa forma interpreté. ¿cómo se llama ese proceso? Es que le llevaba la pregunta. Te juro que esta Sí, yo pregunta entiendo, pero lo que me es, confundió fue que ahí en el es ítem ya dice el que segundo reconoce. paso. Primero es reconocimiento. Sí, en el ítem Segundo, ya dice que reconoció. Por el eso nomás, segundo doctora. paso, el segundo paso es la coestimulación. Sí, Después viene entiendo, doctora. después viene la proliferación de linfocitos. Así mismo como usted dice. Solamente que a mí lo que me confundió fue que en el ítem ya dice que reconoce. Entonces, Ese le llevaba de la mano. En serio, que sí, ese le llevaba. solamente por eso fue mi confusión. Porque te Bueno, pregunta el proceso que se inicia cuando reconoce. Tipo, ya reconoció la célula T al antígeno. Entonces, pero el ¿cómo se proceso que se llama a ese inicia cuando proceso ya de reconoce, ahí dice, el proceso, ¿cómo se llama el proceso de reconocimiento? Te dice qué color era el caballo blanco del mariscal, más o menos. sí, solamente esa fue mi confusión y quería Ok, aclarar. bueno. Doctora, pero justamente el primer paso de la proliferación no es también el reconocimiento Ok, esa es antigénico. la respuesta correcta, el reconocimiento antigénico. No hay más que discutir, por favor, ¿ok? Bueno, doctora. ¿Está? Doctora, ¿Sí? puede ser el tema de la presencia de IgM en suero, por favor. Ahí está, el 30 justito. Sí. La respuesta inicial fue
una exposición reciente al Eso patógeno. acabamos de ver, acabamos otra vez, volvimos otra vez a ver ahora en esta clase. 20 veces les dije en Y esta clase. mi consulta va a que si no puede ser considerada también como respuesta a la activación de las células de memoria, ya que tiene que estar activado para poder madurar y así diferenciarse en célula La plasmática. presencia Ahí de tiene que IgM en estar. el suero de un paciente ante un proceso infeccioso, ¿qué te indica? ¿Qué dijimos? Acabo de decir 20 veces, dije. Un compañero, por favor, si le puede ayudar. ¿Quién le ayuda? Hola, profe. Sí. Ya entiendo que estaría bien marcado, no se puede discutir eso, pero lo que consulta el compañero es que si se podría llegar a considerar también una activación de linfocitos B, No, ya que porque lo que nos indica, cuando ustedes vean en un resultado de cualquier proceso infeccioso, IgM contra el virus del COVID-19, ¿qué me está diciendo? Les dije yo hoy mismo, les está hablando de una exposición reciente al patógeno. La activación de las células de memoria viene después, cuando se empiezan a formar los anticuerpos. Ese ya es un proceso secundario. Lo primero es la IgM. Después de la inmunidad innata, ya es la IgM. Bueno, otra pregunta. ¿Está? Doctora, hola. Sí, te escucho. En el tema 6, Si no sé mi tema, no va con tu tema. Decime nomás cuál es tu tema. que hablaba de la parte de las cadenas variables, de las regiones variables y de las regiones A ver. hipervariables. Ok, yo veo. Más arriba, a ver. El cinco creo que sería. A ver. Sí. Bien. Sí. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, en este tema se había dado como respuesta el ítem B, pero yo creo, yo marqué el ítem A porque la pregunta no me fue clara si es que quería lo más específico o si preguntaba lo general. Porque en la página 90 del libro Abas, que es nuestro texto base, dice claramente que las cadenas pesadas y ligeras que constan de regiones aminoterminales variables que participan en el reconocimiento del antígeno. Y por eso me fui por la A. Sí, tenés razón, pero siempre en un examen uno tiene que buscar cuál es el que más se acerca. También nosotros hemos visto y en la clase y hemos varias veces repasado que son los determinantes de la complementariedad de la región hipervariable los que reconocen al antígeno. En un Yo creo en que un examen se te ponen varios ítems. El que más se acerca y el que es. El que es el de las regiones de determinantes de complementariedad en la región hipervariable. Si uno estudió bien, va a responder bien. ¿Está bien? También, ¿dónde está esa región de complementariedad? Está en la región variable. Pero ¿dónde es realmente el reconocimiento? En la región de determinantes de complementariedad, en la región hipervariable.
Es la respuesta correcta. Sí, entiendo eso, doctora. Ok, Eh, es la respuesta correcta. Ya no cambio, ¿ok? Estamos diciendo que íbamos a repasar. Ya no estamos para discutir, ¿ok? Bueno, ¿hay más preguntas? Doctora, una última consulta le puedo hacer yo, de mi Sí. parte. Bueno, dale la última. Una que decía, los anticuerpos tienen una estructura constituida por, decía la pregunta. Bueno, a ver, decime cuáles. Así lo decía la pregunta, los anticuerpos están constituidos por y tenías que marcar la respuesta. Yo necesito tener la pregunta conmigo. Los anticuerpos en su estructura. Sí, esa era, doctora. Doctora, la respuesta que se marcó es moléculas transmembranas formadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, que es una respuesta correcta, está súper bien. Pero yo tengo una duda nomás. La de llevan dominios que lo tengan especificidad no se refiere justamente a los dominios variables. ¿No podría ser eso una respuesta también que sería correcta? Perdón, ¿me puedes repetir porque no te entendí? Que la respuesta marcada es moléculas transmembranas formadas por dos moléculas pesadas y ligeras, que es súper correcta hasta esa respuesta. Pero dice la opción D que llevan dominios que le otorgan especificidad y no se refiere esa a los dominios variables. ¿No sería también una respuesta correcta? Está bien, también los Porque anticuerpos, su estructura lleva una región constante. En la región constante llevan una región específica. No, la región ¿atendés? En la región constante llevan una región específica de reconocimiento del antígeno. ¿Dónde está el reconocimiento del antígeno? Recién vimos. A la D se refiere el profe, no a la B. ¿Sí? La opción D, doctora. Llevan dominios que le otorgan especificidad de la molécula. No, No se tampoco. refiere eso, no se Llevan refiere eso a los dominios. dominios No, variables. en los dominios no está la especificidad. Los dominios, en algunos dominios pueden ser que tengan alguna especificidad, pero en otros dominios están otras funciones efectoras, fundamentalmente. No es el que le dan la especificidad. Sí, Funciones doctora, los dominios variables serían especificidad y los dominios constantes serían sus funciones efectoras, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es la definición correcta? En una pregunta, en una respuesta, mis exámenes son muy así. Es el exacto que tiene que ser. Yo les pongo bien esto, no es así que voy a ponerle otras cosas. Ustedes tienen que tener los conceptos bien claros. Aquí es donde vemos qué conceptos claros tienen ustedes. Los anticuerpos de su estructura, muy sencillo, son moléculas transmembranas formadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Eso vimos hasta no sé cuántas veces. Doctora, justamente por eso yo pensé que no todos No los quiero más anticuerpos, discutir, por favor. Vamos a ir terminando la clase, ¿sí? no todos los anticuerpos son transmembranas, doctora, muchos Viste que son hay secretados. en circulación también, por eso nomás lo que da a confundir un poco. Yo creo que va de la mano también. Está muy claro. Los anticuerpos son... Y estoy segura que esta pregunta el 90% respondió bien, porque son moléculas transmembranas formadas por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Muy no, fácil. y eso sí está bien, doctora. Yo, al menos yo de mi parte digo que sí, y nadie creo que te va a discutir en cuanto a eso, solamente que decimos nomás que sí, es que no se puede dar otra posible respuesta en cuanto a la D. Absolutamente, porque esa es la correcta. Transmembrana, pues. ¿Ok? Sí. Otra pregunta, si es que tienen, por favor. Sí, doctora, el tema 7 de su cuestionario. Sí. Ahí, usted dio como respuesta las células plasmáticas, ¿verdad? La que encargan anticuerpos. Hoy vimos de nuevo, ¿sabes eso? Sí, pero el libro también dice textualmente, la página 27 de Lavas, dice que los linfocitos B efectores también por se favor, expresan. yo lo que les pido es que atiendan las clases y que sigan las clases y que vean.
Son los linfocitos B los encargados de formar anticuerpos. Pues de los linfocitos B son las células plasmáticas las que secretan anticuerpos. ¿Ok? Yo les digo, mis respuestas ustedes tienen que dar la mejor respuesta. No es la que una parte dice el linfocito B, pero ¿cuál es la que secreta? Son las células plasmáticas. Empiecen a tener, a poder responder correctamente las preguntas. Sí, doctora, pero veo que en el libro dice textualmente que los linfocitos B efectores también secretan. ¿Le puedo poner el libro? El libro dice que los B efectores también secretan anticuerpos. Las células plasmáticas son las responsables de... Bueno, ok, ya está, ok. Bueno, acá terminamos con esto y después yo les paso las calificaciones, ¿está? Ok, doctora, Buenos muchas días. gracias. Hasta luego. Quedan otros temas para consultar. Ya, no, yo creo que no tiene mucho sentido. No sé, si quieren, díganme cuál más. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta sobre el tema que dice el paso entre la inmunidad innata y la adaptativa. Se da a través de... ¿Cuál es esa? ¿Dónde está? No sé qué número sería en su cuestionario. Bueno, a mí me están llamando, yo voy a ir terminando la clase y yo creo que terminamos esto, ¿sí? Esperen, doctora, ¿tienen alguna pregunta los compañeros? Sí, voy a responder esta por última vez y después ya termino, ¿sí? Ya les digo, tengo 400 pruebas de PCR. ¿Me vuelves a repetir, por favor? Porque es muy claro todo. Ahí está, profe, el 17 es. El 17. El paso entre la inmunidad innata y la adaptativa se da a través del... Sí, yo me confundí con la respuesta que hice del interferón y la interleucina liberadas por los macrófagos, porque usted en su clase 4 había mencionado que justamente eso era un puente entre entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, o sea, la interleucina secretada por los macrófagos. Entonces, por eso yo marqué esa opción. Yo hasta el cansancio, y si revisan otra vez, y si cuando ustedes hicieron las presentaciones, 20 veces les pregunté, ¿cuál es el paso? ¿A través de quién se da el paso entre la inmunidad innata y la adaptativa? Hoy, de nuevo, he vuelto a decir esto. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno? Es la intermedia entre la respuesta inmune innata y la adaptativa. ¿Ok? Sí, doctora, yo entiendo eso. O sea, yo sé que está bien marcado. Ok, ya está. No, el interferón y la interleucina, eso forma parte de la inmunidad innata. Sí, solamente porque usted había dicho así mismo en su clase, entonces yo me guié por eso. Yo sé que está bien marcado también la respuesta. La célula presentadora de antígeno es la célula intermedia entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Hoy he vuelto a Está bien, profe, pero ella te pregunta si no puede ser también la A, o sea, si no puede estar bien también. No puede estar bien. Es lo que les digo, es muy claro. Pero la clase vos dijiste, profe. Discúlpenme. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Sabes que te vuelvo a llamar porque acá estoy ocupada dando una clase, ¿ok? Gracias. Bueno, Bueno, yo creo que son las 12 y vamos a ir cerrando y se cerró ya esto. Yo creo que está muy claro todo. Profe, discúlpame, quedan todavía algunos temas por consultar. No son muchos, creo que son 2 nomás. Bueno, El que terminen, por favor. El que están pidiendo este y otro más. Dale. ¿Cuáles son? Hay un tema que dice, ¿cuál de los siguientes isotipos de anticuerpo es un potente activador? No sé qué número estará aquí.
Si ustedes ven, ¿me ayudan? Hacia abajo entonces, doctora, tiene que ¿Verdad? más hacia abajo. ¿Cómo me dijiste que era la pregunta? ¿Cuál de Hola. los siguientes, hola, profe. ¿Cuál de los siguientes isotipos es un potente activador? La 23, doctora. El 23 es. La pregunta 23 de tu cuestionario, doctora. F. ¿Cuál de los siguientes isotipos de anticuerpos potentes? Ese ya vimos la vez pasada, ya les Sí, expliqué. profe, le quería hacer escuchar algo que había mencionado en su clase, si me permite. Por tres vías. La vía clásica, en la que participan fundamentalmente las inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas del tipo de las IgG tienen mayor efecto las IgG1 y las IgG3, así como también las IgM. Profe, por eso nosotros consideramos que se podría dar doble respuesta a este Bueno, tema. pero Como ahí M, de los isotipos, ahí hablamos de las subclases. Acá hablamos de isotipos. Isotipos se refieren a IgM, IgA, IgE, IgG. Subclases se refieren a IgG1, IgG2 e IgG3. Y de las IgG1, las IgG3, esas son los subclases de las inmunoglobulinas, pero de isotipos es la IgM. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta, por favor? Cerramos ya esto, ¿ok? Bueno, buenos días. Nos vemos el lunes. El lunes Doctora, preparen. una última cosa. Por Nosotros- favor, ya no tengo más tiempo. En serio. No, pero se empezó media hora tarde, doctora. Un segundo nomás es. Es que yo entiendo que usted quiera corregir rápido, pero nosotros también formamos parte del trabajo. Así como nosotros sabemos que usted tiene trabajo en el laboratorio, nosotros también formamos parte del trabajo y creo que ahora solo pedimos que se expliquen y que se revisen los temas y creo que lo justo ¿Qué sería que estamos tengan la misma revisando? ¿Qué paciencia. estamos revisando o qué estamos Doctora, haciendo? me está interrumpiendo un segundo. Con la misma paciencia que nosotros tuvimos el día que se tuvo que rendir y se nos pospuso el examen varias veces. Entonces, eso nomás es el reclamo de los compañeros. Ok, Y creo que con respecto a eso, por favor, no me vengan ese tipo de cosas conmigo. Por favor, les pido. Por favor. Que no quiero estar enfrentándome con estudiantes. me parece que es un reclamo justo nada más, doctora. Y estamos haciendo. Porque fue un compromiso que usted tomó con la cátedra, según tenemos entendido también. ¿Y qué me querés decir con esto? Doctora, no le estoy reprochando nada, sino más bien tomar con más paciencia la revisión del examen. Es eso. Pero ya lo hemos revisado. Con paciencia, doctora. O sea, cada tema que se quería terminar y creo que los compañeros Bueno, siguen sí, teniendo me pueden seguir diciendo cuáles otros puntos quieren seguir revisando. Luana es la que tiene la lista, doctora. Yo no tengo la lista. Bueno, de usted. ok. Profe, todos los temas ya se trataron. Lo que están diciendo los compañeros nomás es que se quería pedir un poco más de paciencia a la hora de hablar del tema y que no se interrumpa cuando se está tratando de explicar el motivo por el cual se querría pedir un cambio o un doble o una Z. Sería nada más un poco de paciencia y dejarle hablar a los compañeros primero y que expliquen bien su motivo de protesta. ¿Y yo les escuché o no les escuché? Creemos nomás, doctora, que se hizo un poco tarde la corrección y que se debió haber hecho la primera clase después del examen.
al ¿No? comienzo de la clase. ¿Tienen todavía alguna pregunta más? Hola. Hola, profe. Como le dije, ya no quedan más preguntas. Lo que estaban queriendo decir nomás es que querían pedir un poco más de paciencia para tratar o consultar los temas. Yo les voy a decir una cosa. Yo lo que quiero es que también ustedes me entiendan. Las respuestas correctas son las respuestas correctas. No es yo entendí que era ok, ustedes entendieron, yo entiendo, pero hice mal. Pero ustedes quieren convencerme de que esa es la respuesta y no es así. Ustedes también quiero que me entiendan eso. Sí, entiendo, doctora. Algunos compañeros preguntaban de esa forma que se pudo haber malentendido nomás las preguntas, ¿verdad? Pero hay otras preguntas que se reclamó, doctora, que eran temas que estaban textualmente en el libro, doctora. Y tipo, eso nomás lo que Pero yo creo que les se está expliqué, refiriendo. pero les expliqué cómo es. O sea, que es la pregunta más correcta, es la respuesta más correcta de la pregunta. De repente el libro te dice una parte así, después sigan leyendo ustedes ese libro de Abbas y ahí les va a decir, por ejemplo, en el caso de las células plasmáticas. Sigan leyendo, van a ver linfocitos de células plasmáticas. Doctora, en cuanto al tema de la estructura de los anticuerpos, de que es transmembrana y eso se explicó en clase y cuando es transmembrana se habla y se le reconoce, o sea, se le denomina como receptor y cuando es liberado recién se le reconoce como anticuerpo. Sí. Entonces, No, la parte de que sea inmunoglobulina. transmembrana, de que sea transmembrana, se llama como BCR o TCR o ¿Dónde como está se esa quiere llamar. pregunta? ¿Cuál es esa pregunta? Y una de las preguntas que ya se tocó ya, pero que era que Esta, los decía que anticuerpos de su estructura. sí, y Eso, si vos doctora, el decís 14. anticuerpo, tiene que ser ya en sangre, si vos decís anticuerpo, porque si no, en todo caso, tiene que decir BCR o receptor de membrana de los linfocitos No, B o los anticuerpos son o inmunoglobulinas, es lo mismo, son moléculas transmembranas formadas por dos cadenas pesadas y otras dos ligeras. Anticuerpos o inmunoglobulinas. Doctora, bueno, Sí. en esa pregunta, por ejemplo, dice que en todo caso, si se quería la definición de anticuerpos, tendría que ser, no tendría que estar en su estructura. Pero como te dice en su estructura, te lleva a comprender que te habla de los dominios, a que quiere algo de los dominios en ese sentido. Y por Bueno, eso ok, lo que los... puede ser, pero te voy a decir, pero también yo te digo, los anticuerpos en su estructura llevan dominios, perfecto, llevan dominios, que les otorga especificidad a la molécula. No, no le otorga la especificidad, porque los dominios están otorgando otras, de repente son las que otorgan las funciones efectoras. No está bien correcta esa respuesta. Ah, entiendo. Y viste la pregunta hace rato del compañero que preguntó lo de la asa variable, que era que creo que era el 5 de ese, en tu cuestionario, doctora. Y ahí, por Otra vez, ejemplo, te la habla... misma cosa, está en la región variable, pero dentro de esa región variable hay una región hipervariable, y en esa región hipervariable, otra vez, están las regiones de complementariedad. Y es en las regiones de complementariedad donde se da el reconocimiento de los antígenos. Entiendo, pero ¿acaso la región variable no, la región variable no le retiene a la región de hipervariabilidad? Es lo que te digo. Dentro de la región variable se encuentra la hipervariable y en estas regiones se encuentra la región esta de complementariedad.
dentro de la región hipervariable, existen otras zonitas donde está la región de complementariedad, donde perfectamente puede ubicarse el determinante antigénico o epítope para ser reconocido por... Entiendo, sé que está bien, pero viste que, por ejemplo, no te dice la pregunta que te dice específicamente, Bueno, no pero te sí, habla. bueno, no te Pero, dice específicamente, pero es la respuesta más correcta a la pregunta. Entonces, cuando le hago una pregunta, deben ir a la respuesta más correcta. El reconocimiento del materialismo se da a través de la región variable. Ok, yo tengo de la región variable. Ok, puedo hacer check. Ok. Si no tuviera de las regiones de determinante de complementariedad en la región hipervariable, estaría bien. Pero, ok, tengo también en la región determinante de complementariedad en la región hipervariable. Ahí ya es más específica. Esa es mi respuesta correcta. y no se podría considerar los dos en ese sentido, No, porque no te dice no, específicamente. porque es la respuesta más correcta. Yo considero la respuesta más correcta. Bueno, doctora, gracias. Y atiendan cuando hacen sus exámenes, vayan a la respuesta más correcta. ¿Está? Profe, ¿podría explicar el tema de los isotipos? ¿Por qué se marcó esa respuesta? Cuando hablamos de isotipos, hablamos de los diferentes fragmentos FC de las inmunoglobulinas. El fragmento FC es el que determina el isotipo. Tenemos así los isotipos IgA, IgM, IgG e IgD. La IgM, por ejemplo, es el fragmento FC, es la cadena mu. La IgA es la cadena alfa. Bueno, de esta manera. Pero dentro de los isotipos existen de las inmunoglobulinas G, que es la cadena gamma, tenemos otra vez subclases. Dentro de las IgG, las IgG1, las IgG2, la IgG3 y una IgG4. Las IgG1, la IgG3 son las que, de las IgG, las que activan tienen mayor capacidad de activación del complemento. Pero entre todos los isotipos, si hablamos de isotipos, es la IgM. ¿Por qué la IgM? Porque la IgM está formada por 5 unidades de inmunoglobulinas, de manera que el complemento le es muy fácil de encontrar el fragmento FC a 2 regiones de antígenos que deben de ser reconocidos para inducir una activación eficaz del complemento. ¿Está? Sí, entonces se podría decir que el isotipo más específico sería la IgM y la subclase, la IgG1 y la IgG3. Pero hay otra pregunta de su clase. Solamente sí, para consultar nomás. Los isotipos. Ahora, si yo les dijera de las subclases, sería otra la respuesta. En ese caso sería IgG1 e IgG3. Depende de qué subclase. Siempre la IgM es la que tiene mayor capacidad, pero dentro de las subclases, las inmunoglobulinas, la IgG1 y la IgG3, tiene mayor capacidad. Ya, gracias, profe. Ok. ¿Está? ¿Terminamos? Hola. Creo que ya está, doctora. Bueno, ok. Entonces preparen para el próximo lunes todo lo que les di y voy a enviar un tema especial para ese grupo que quedó sin tema. ¿Está? Perfecto, Y que doctora. queden bien claros, que queden Gracias. bien claros los conceptos. Eso es muy importante. Doctora, para la siguiente clase, entonces la tarea grupal Sí. sería hacer presentaciones para Sí. confirmar. Sí. Ok, Pero gracias. vamos a dar un poquito de clase y después la tarea, porque sí yo quiero ir terminando ya estas clases. ¿Está?
Profe, ¿y la tarea grupal se va a presentar también? ¿O es Perdón. solamente entregar la tarea grupal se va a presentar? Claro, vamos a ver, vamos a ir empezando a presentar para que podamos terminar. Pues si no, no nos va a dar el tiempo. Ok, entonces subimos el PowerPoint a Educa y ese mismo lunes ya empezamos a presentar grupo por grupo. También. No, o sea, yo les puedo preguntar a cualquiera del grupo, ¿verdad? No va a haber una persona que va a ser encargada de presentar. Ya, ¿y el límite de las diapositivas serían 10? Menos 4, con 4 o 5, 4, poquitas nomás, porque son a veces tienen una hoja o 2 hojas, 2 o 3, 4, pueden llegar a 5, pero 4 diapositivas ya están bien. Dale, profe. Gracias. Doctora, una consulta. ¿Todos los integrantes del grupo tenemos que subir el PPT a la plataforma? No. Uno Solo nomás. una persona. Uno, pero todos tengan en su laptop porque cualquiera puede presentar, ¿sí? Dale, doctora, gracias. Bueno, chao, adiós. Última consulta con respecto a las presentaciones individuales que se estaban haciendo antes. Eso, por ejemplo, vamos a parar nomás por el momento, ¿verdad? Y si esa ya... ¿Sí? Esa ya... Y vamos a seguir con estas nuevas, porque sí me interesa, porque es ahí donde quiero que queden claros los conceptos. Justamente de eso se trata, de ir aclarando conceptos. Por favor, ahí lo que atiendan bien también. ¿Está? Dale, profe. Gracias. Bueno, adiós, chao. Hasta luego.